Hermana, usted comenzó diciendo acerca de lo que Dios está haciendo en estos tiempos, acerca de la resurrección de los muertos. Y aquí hay una prueba viviente de lo que Dios ha hecho. Dios me resucitó en Guayaquil, Ecuador. La ciencia... Gloria a Dios. ¿Físicamente? Físicamente. Cuéntenos, hermano, el testimonio. Y tengo también la certeza que espiritualmente, porque ahí renací. El Señor me dio la oportunidad, en Guayaquil me habló y me dijo que yo estaría gravemente herido de salud, pero que Él guardaría mi vida y que Él me llevaría a otras tierras y que lo haría todo, que yo estaría sorprendido. Pero a mi esposa en ese momento también le decía al Señor que uno de los suyos estaría gravemente herido de salud, pero que en esos momentos ella hiciera lo que veía que se hacía en este lugar, que le impusiera manos, porque a través de ella Él iba a hacer un gran milagro. Y a mí me llevaron muerto a Guayaquil. Fue un accidente en una moto, la moto quedó perdida total y el cuerpo se estaba hinchando. Entonces, para repatriarme a Colombia, 3 médicos le dijeron a mi esposa: él está muerto, pero él se está inflando. Suele pasar que hay cuerpos que se hinchan hasta explotarse. Dijo este médico: es por causa de un coágulo de sangre que hay en el cerebro que hace eso. Es necesario sacarle esa sangre, y al sacarle esa sangre yo se lo entrego para que usted lo repatrie y lo entierre en su país. Pero usted tiene que firmar aquí que él entró muerto al quirófano. Y fue así como ella firmó, pero ella se acordó. Hubo algo muy especial, porque hubo unos momentos donde una persona fue y le dijo: vaya y despídase de él que está en el quirófano, está solo. Y la llevó donde yo estaba. Y ella fue, era muy reciente en la iglesia. Me cuenta ella que solo me impuso las manos y dijo: Dios, estoy obedeciendo lo que me has dicho. Y la persona entró a hacer la cirugía, pero el doctor decía que eso tomaba media hora, y salió a las 5 de la mañana muy sorprendido, porque dijo: es muy extraño que esta persona no haya expirado en el momento en que yo saqué esto. Yo he operado a cientos de personas con esta misma situación, con un coágulo de 1 hora, y ellos expiran inmediatamente. Y salió así sorprendido, dijo: yo no creo en los milagros, pero esto se sale de los parámetros humanos. Fue todo lo que dijo, y el Señor, en su misericordia, a los 4 días yo desperté como si nada hubiese pasado. Gloria al Señor. Dios me dijo cuando llegué a la iglesia nuevamente, agradecido con Dios, sí en muletas, pero agradecido con el Señor y muy feliz. Porque me había cumplido su promesa. Y el Señor me dice: y ese regalo que te he dado en tu día, te devolví la vida y te llevaré a otras tierras, y allá también me sorprenderé a la ciencia médica, porque mi pierna quedó completamente destrozada, mi pierna derecha. Y dijo: sorprenderé grandemente a la ciencia médica, a medida que te vaya dando lo espiritual, te estaré también recuperando en la parte física. Y es como Dios también me trajo a este país. Y a mí me operaron mi pierna derecha para poderme sentar en un automóvil, porque la pierna estaba completamente derecha por causa de que estaba obstruida en huesos y se sanó en masa. Entonces, la promesa de esa cirugía que humanamente hablaron fue para que yo me pudiese sentar confortablemente en un auto, pero que yo estaría lisiado de por vida a andar en muletas. Pero a los 3 meses de la operación yo fui con un bastón. El médico era muy sorprendido, me decía: porque es que la pierna iba a quedar como un trapo, no iba a tener fuerza. Dijo: pero el bastón usted no lo puede soltar nunca. Y a la próxima cita yo fui sin bastón. Reunió 20 médicos en una junta y les dijo: yo hice un quadriceplastic, en francés se llama quadriceplastic, no sé realmente en español qué es eso, pero
da este resultado, y me ponía a mí a caminar, me decía camine, y ellos levantaban la mano y decían, no doctor, esto no da ese resultado, esa cirugía no da ese resultado. Entonces él, como todo lo graban, mostró en un computador todas las grabaciones, cómo me había operado y todo, y ahí se cumplió lo que solo yo sabía, porque el Señor sí me había dicho que solo yo entendería lo que estaba pasando, y le doy la gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Quiero dar este testimonio para exaltar el nombre de ese Dios poderoso y santo que tenemos. Ya en un testimonio anterior, yo les había comentado que Dios permitió que mi esposa y yo permitió ese embarazo, habían dificultades para que ella quedara embarazada, pero fue nomás la promesa de Él y ver su promesa cumplida. Durante estos 9 meses, mi esposa tuvo un embarazo tranquilo, saludable, estaba muy contenta, pero llegado el último mes del embarazo, tuvimos una cita donde le hicieron unos exámenes a profundidad, ya preparando el día del parto, y le encontraron que mi hijo tenía en su cráneo, venía con unas medidas muy pequeñas de las que normalmente tiene un recién nacido. La doctora se sorprendió y dijo, no, pues esto es como indicios de microcefalia, vamos a hacerle otro examen más profundo. De ahí fuimos para la clínica Marley, y nosotros esperando pues que eso fuera contrario, porque ya Dios había prometido que esa descendencia mía vendría sana y sería una bendición de Dios. Nosotros estábamos tranquilos, pero cuando fuimos a ese segundo dictamen, resulta que el cerebro era mucho más pequeño del primer examen que nos habían dado. En ese momento, por eso exaltamos la grandeza, y como decía el hermano Orlando, aquí somos bienaventurados porque en este lugar se manifiesta el Espíritu de Dios con poder, con potencia, y tenemos algo más, esa doctrina que el Dios de los cielos nos deja por labios de nuestra hermana María Luisa, que es una doctrina pura, y que nos enseñaba a ella que en momentos de dificultad lo primero que teníamos que hacer era doblar rodilla, recordar las promesas que Dios nos hizo, seguir alabando al Señor con alegría, creer en las promesas de Dios, más no lo que la ciencia médica nos estaba diciendo. Y gracias a esa doctrina la pusimos en práctica con nuestra esposa, orábamos, alabábamos con alegría, le decíamos, no amor, ya Dios prometió y Él va a obrar, porque nosotros tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso. ¿Cuántas obras ha hecho Él en medio de nuestras vidas? Llegó el día del parto, yo estaba muy nervioso, ansioso, y para gloria y honra del Señor, cuando llegó la doctora y lo pude tener en mis brazos, me dice, no sé qué pasó, el niño está perfecto, se le hicieron los exámenes en el cráneo, tiene los porcentiles perfectos, salió grandísimo. Y ahí es donde, hermanos, vemos que la doctrina es de perfección, y lo que revela Dios por labios de nuestra hermana María Luisa son grandezas, que somos afortunados de estar en este lugar por la misericordia de Dios, hermanos, y he testificado para gloria y honra de nuestro Amén. Padre. Gloria a nuestro Dios. Felicitaciones, hermano. Felicitaciones para la esposa. Yo quiero testificar para la gloria de Dios que hace 30 años llegué a la iglesia. Yo llegué aquí en la iglesia del Santander y Dios me hizo grandes promesas. Y Dios me dijo que me cambiaría la vida y que bendeciría en grande manera a mi hija. Aún era muy pequeña cuando me hablaba que en el exterior ella trabajaría para un gobierno, que le haría varias carreras universitarias, que ella hablaría varios idiomas. Y en ese tiempo para mí era imposible, porque yo llegué en una situación bastante lamentable en lo económico, y pues yo veía eso muy lejano, pero por fortuna Dios me permitió entender y quedarme que Dios estaba en este lugar. Y yo empecé una batalla muy dura, una lucha muy dura durante muchos años. Dios me permitió vivir muchas escasez, muchas necesidades, muchas dificultades. Pero en su misericordia, muy nueva en la iglesia, me dio los dones
y eso a mí me sostuvo en la iglesia, eso me permitió mantenerme y luchar. En los inicios de estar en la iglesia pasé muchas necesidades, caminé mucho. Para ir a la iglesia caminaba porque no tenía para el transporte. Pero yo siempre fui a la iglesia y siempre le creí a Dios. A los 10 años largos, casi 12, Dios siempre me habló de un esposo y me dio un esposo. Dios siempre me dijo que Él me sacaría de este país. Y yo siempre lo esperé, pero hace 7 años, en un mes me sacó de acá. Él me dijo, yo te voy a dar todo, a ti y a tu esposo, para que se vayan. Ya mi hija hace 10 años se la llevó para el extranjero, trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, algo que para mí es el cumplimiento de la palabra de Dios. Habla 3 idiomas, está muy bendecida por Dios. Cuando aún era pequeña, Dios me decía que a través de mi hija yo sería sustentada en mi vejez, y así lo cumplió, y así es hoy. Me dijo que Él me prosperaría y que lo que yo había sufrido en esta nación, Él me lo recompensaría y sería muy prosperada. Dios nos sacó a mi esposo y a mí, nos llevó hace, como les digo, hace 7 años, y 2 días antes de salir de aquí me dijo, quédate en ese país, no te devuelvas. Para mí era la locura porque aquí teníamos casa, teníamos todo, pero Dios dijo, obedece que yo me quedo encargado de tu casa, yo pondré las personas y así lo cumplió. Nos fuimos y cuando llegamos a Estados Unidos, Dios nos confirmó la profecía, quédense acá, que yo les doy los papeles. En Estados Unidos hay muchos hermanos que llevan muchísimos años y no tienen documentos. Y el Señor a mi esposo y a mí nos dio los documentos al año y medio de estar en ese país. El Señor nos prometió comodidades y desde el día que llegué me dio un carro a mi esposo y a mí. Me dijo que me iba a enseñar realmente la humildad, porque debo reconocer que en esta nación yo tenía mucho orgullo. Y me enseñó, me llevó a arreglar casas a gente americana. Yo arreglé, hice aseos en casas. Y Dios me enseñó que el dinero no lo es todo. Y me enseñó que uno debe agachar la cabeza y que uno debe entender que es con la humildad que Dios lo bendice a uno. Lo testifico porque Dios me lo ha dicho, que cuente mi testimonio para edificar a su casa. Para la gloria de Dios, también nos ha prosperado y debo decirles que el idioma para mí, Dios me ha permitido hablarlo, me tiene estudiando. El Señor me decía que nos daría una casa como yo la soñé y hace 8 meses nos dio una casa. Es una casa como yo la veía en las películas, como yo cuando caminaba a la iglesia le decía que yo quería tener las cosas que nunca había podido tener, y nos entregó una casa hermosa. Yo no tengo palabras para describir todo lo que nos ha dado, nos ha guardado en esta pandemia en grande manera. Tenemos todas las comodidades y yo solo les puedo decir que para la gloria de Dios yo entendí el valor de la hermana María Luisa, el valor de obedecerla, amarla y respetarla, testificar para la gloria y honra de Dios. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor.